Dios les bendiga, Dios les guarde. Un privilegio para mí el poderte acompañar en este tiempo maravilloso de intimidad con Dios, donde el Señor se glorifica y donde el Señor, ¿verdad? Por medio de la palabra, pues nos habla y nos exhorta de manera poderosa, ¿verdad? A cambiar, a ser transformados. La palabra de Dios tiene ese poder transformador en nuestras vidas, amados amigos y hermanos. Cómo la palabra de Dios ha venido a transformar, a renovar, a cambiar nuestra vida de una manera tan especial y tan maravillosa que solamente Él puede hacer. Solamente lo puede hacer en nuestras vidas, así que qué bello es lo que el Señor está haciendo, amén, cada uno de nosotros, y es tiempo de glorificarlo, es tiempo de exaltarlo. Este video que lo estoy grabando hoy 2 de enero del 2021, no hice un en vivo hoy, pero hice este video para subirlo y para que pueda ser de edificación a nuestras vidas, porque Dios ha venido a hacernos libres de todo tradicionalismo humano, de toda atadura que el enemigo a través de tradición y a través de sutilezas quiere de alguna manera u otra enredarnos y llevarnos a lo que es el mundo, a lo que son las cosas del mundo, y es un error esto, y es un error el hecho de poder abrazar estas tradiciones más que a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta que debemos de estar guardados cada día, debemos estar protegidos en su verdad por su palabra que nos libra de tropezar. Amén. Así que, queridos amados amigos y hermanos, bueno, comenzamos en este tiempo de intimidad con Dios, y donde vamos a aprender pues de lo que el Señor habla a través de cómo Dios refuta las tradiciones, y específicamente acerca de una tradición que de acá a pocos días se celebra mucho en Latinoamérica, y me atrevo a decir que en el mundo, en muchas partes del mundo, ¿no? Que es acerca de la práctica esta de los Reyes Magos, ¿no? Del regalito de los niños al día de los Reyes Magos. En mi caso lo hicieron muchos años. Mis padres pues no eran cristianos evangélicos, no abrazaban el evangelio, sino eran creyentes del catolicismo a su forma y manera, pero siempre guiándonos a través de la tradición. Y creo que muchos de nosotros no nos hemos escapado de esto, de las tradiciones. Y es entendible que las personas que no tienen al Señor practiquen tradiciones y aún se dejen guiar por tradiciones. Una de las herramientas más usadas por el diablo, entre muchas otras que tiene, que a pesar de esto y todas estas se basan en la mentira, pues no, la tradición no queda ajena a esto, ya que las tradiciones muchas veces se basan o están en base y fundamento de la mentira, de mitos, de cosas inventadas, infladas, o de cosas que comenzaron siendo verdad pero luego se le agregó, ¿verdad? Entonces debemos de entender y cuidarnos de estas vertientes como cristianos. Es entendible, como ya les dije, que una persona que no tiene al Señor, que no tiene la palabra de Dios, tropiece y no conozca, y por muchas veces por ignorancia y por tradicionalismo haga y practique ciertas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos muy famoso el Halloween, ¿verdad? En otras partes, por ejemplo, en Brasil es muy fuerte las fiestas carnestolendas o lo llamado como carnaval, ¿cierto? Y así muchas otras prácticas, ahora mismo en 24 de diciembre o la Navidad, por ejemplo, también el arbolito, las luces, todo esto lamentablemente, y cuyo origen de todas estas cosas y todas estas vertientes son de origen pagano. Entonces tenemos que cuidarnos, amada iglesia, tenemos que cuidarnos y tenemos que mirar siempre a Cristo como nuestro autor y consumador de nuestra fe, como el motor que mueve nuestras vidas, como aquel que guía nuestros pasos. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿qué hacemos? Si no, entonces, ¿qué podemos decir hoy? ¿Qué podemos hoy enseñar a nuestros hijos? ¿Le vamos a enseñar una tradición o le vamos a enseñar la palabra de Dios? ¿Le vamos a enseñar lo que nos enseñaron desde los abuelitos hasta ahora o lo que la palabra de Dios nos enseña? La Escritura nos enseña que debemos instruir a los niños en el camino del Señor, o sea, en su palabra, para que cuando fuesen viejos, para cuando sean viejitos, no se aparten de esa palabra, sino que al contrario, esta palabra siga de generación en generación y llegue a muchas vidas para la gloria de Dios. Amén. Y vamos a comenzar viendo acerca del concepto de lo que son las tradiciones, o de dónde viene el concepto de tradición. El concepto de tradición, según el diccionario electrónico, usted puede buscarlo en Wikipedia, donde usted desee, pero básicamente tiene este significado: es la transmisión o comunicación de noticias o de una literatura popular o de doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Pero muchas veces no vamos al trasfondo de esto. ¿De dónde viene? ¿Por qué tengo que practicarlo? ¿O por qué tengo que seguir repitiéndolo? ¿Sí? Entonces, algo interesante que el Señor nos habla acá, y aún en medio de estas cosas que parecen ser diccionarios que no son bíblicos, pero podamos ver que verdaderamente viene, ¿de dónde viene? De manera muy somera, lo que es la tradición.
Viene de la literatura popular, mayormente son doctrinas, o sea, enseñanzas que se le van inculcando de generación en generación y que a veces tienen consigo ritos y costumbres, ¿sí? El fin de año muchos se comen las 12 uvas, yo muchas veces lo hice, otros comen lentejas, otros salen con maletas y corren alrededor de la cuadra de la casa, y déjeme decirle, todo esto son ritos. Ritos es una práctica repetitiva también que nos lleva y que creemos que tiene un poder. El hacer esto dice, bueno, estos son 12 años que voy a tener mucha abundancia si me como las 12 uvas de la Nochevieja. Si me como las lentejas, entonces creo que eso significa, si no me equivoco, también abundancia. El que sale con las maletas porque quiere viajar todo el año. Entonces son ritos que a la verdad el Señor no nos manda. Pero lo triste de todo esto, amados hermanos y amada iglesia, es que nosotros como cristianos practiquemos estas cosas. Y hoy vamos a hablar acerca de estos sabios del Oriente. En algunas versiones de la Biblia los llaman magos. Vamos a ver por qué en algunas partes de la Biblia los llaman magos y de dónde proviene esta palabra y qué significado tiene esta palabra. Y también lo vamos a ver acerca de los sabios. Y vamos a ver una versión, y interesante esto, no deje de ver este video hasta el final porque algo interesante, vamos a ver bajo la Biblia textual cómo el Señor nos dice que eran astrónomos. Entonces vamos a ver todo esto y vamos a entender mucho más lo que el Señor nos está viendo, nos está hablando y lo que nos hace ver y de lo cual nos quiere librar, y es de caer en prácticas de tradiciones que lo que traen su origen o cuyo origen es el paganismo y más que todo también muchas veces el ámbito comercial. Entonces, una de las cosas importantes que debemos entender es que nos vamos a basar también en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿sí? Y tengo algunas versiones acá como la Reina Valera versión en la revisión del 95, también tengo otras versiones, por ejemplo, como tengo por ejemplo revisiones, ya les digo, como por ejemplo la Biblia de las Américas, tengo también la nueva Biblia latinoamericana, podemos revisarla por ejemplo la Reina Valera de 1909 y tenemos también la Biblia textual. Es importante, nuevamente se los digo, que tenga allí la palabra de Dios ahí a la mano, que pueda usted buscar. Hermanos, no podemos creer simplemente porque mi abuela, mi abuelito, mi primo, mi primito hacía y practicaba tal o cual tradición. Debemos de romper estas cosas y debemos de ir verdaderamente a lo que el Cristo, nuestro Señor, nos enseña. Dios, la palabra del Señor nos hace libres, amén. Nos hace libres, como también sabemos que el origen del arbolito es de origen pagano, el origen de todas estas prácticas que lamentablemente que vinieron entrando a través del catolicismo. Muchas veces nosotros los cristianos evangélicos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, seguimos arrastrando estas cosas y no, debemos de cortar con eso y agradar el nombre del Señor. Así que vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a leer, por ejemplo, estas versiones. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en el capítulo 2 de Mateo, el versículo 1 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, ¿sí? Si nos vamos a la Biblia latinoamericana, nos dice: después de nacer Jesús en Belén, que significa casa de pan, de Judea, en tiempos del rey Herodes, que significa el grande, se autodenominaba rey Herodes el grande, imagínense. Unos sabios magos, en esta parte los habla como sabios, del oriente llegaron a Jerusalén, ciudad de paz. Pero también vemos, por ejemplo, la Reina Valera de 1909 nos habla y nos dice de esta forma: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí, también habla, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y nos estamos dando cuenta de algo acá. Primero, que no es del mago que hemos conocido en la época moderna, que hace magias, que hace cosas extraordinarias, entre comillas, y que muchos de estos magos de la antigüedad, en la época medieval, usaban lo que es la palabra del Señor, lo que es la verdad en Cristo, lo que el Señor quiere de nosotros, enseñarnos y hablarnos. Dios quiere mostrar a nuestra vida la poderosa palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos hace entender que no podemos hacer y seguir estas prácticas que verdaderamente no glorifican a Dios. Amén. Entonces, una de las cosas importantes o interesantes que el Señor aquí nos habla
es que estos sabios, y lo dice la Reina Valera, por ejemplo, la revisión de 1995, dice el capítulo 2, el versículo 1, voy a leer en completo hasta el versículo 12, dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y nos damos cuenta cómo acá, hasta este versículo vamos leyendo, cómo el Señor, ¿verdad? Y cómo vemos que aquí los nombra sabios. ¿Y por qué los nombra sabios? ¿Y por qué también se nombra en otros versículos, o en otras versiones se nombra como magos? No es el mago esotérico que nosotros conocemos, que trabaja bajo el ocultismo, ¿sí? Que lamentablemente hoy conocemos y que ha sido su vertiente. Cuando habla de mago están usando el término persa magu. El término persa magu, sí, es la palabra mago procede del persa mogu, sí, que significa el que observa y estudia los astros. Dichas palabras parecen provenir a su vez de la palabra magu, nombre dado a los sacerdotes persas en la religión zoroástrica. Entonces, por eso les digo, según esto, por eso hay que entender y buscar siempre y escudriñar y tener varias versiones en nuestra mano, porque por ejemplo la Reina Valera en su revisión del 95 habla de que son sabios, y lo que nos quiere entender la palabra es que eran sabios, eran estudiosos de los astros, no de magia, no hombres que eran astrólogos, ¿sí? Y hay que definir estas dos cosas. La astrología es una rama del ocultismo, ¿sí? Y la astronomía es una ciencia, como lo es la biología, como lo es la física, como es la matemática, que estudian hechos comprobables, hechos físicos, hechos que se pueden palpar. Estos hombres eran astrónomos, y se cree que en esa época en Persia, en toda esa zona, eran hombres muy estudiosos de los astros y de la mecánica celeste, o sea, del movimiento de los astros. Esta alineación planetaria que forma esta estrella, que es la que se llama, o que se define como la estrella de Belén, o la estrella que se posa en el lugar donde Cristo había nacido, allí entonces es cuando ellos son guiados por esto, pero también en cierto modo, y por eso la palabra de Dios lo enseña, allí mismo en ese capítulo 2 de Mateo, también hay una profecía dada por Miqueas, capítulo 5, versículo 2, donde dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Jesucristo, el Rey de Gloria, amén, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos toda la desestabilización que trajo este evento, cuando estos hombres, en vez de llegar y presentarse delante del rey de Israel, porque toda persona que entrara a esos países, en esa época de la monarquía y de la época en que se manejaba todo esto acerca de los reinados, si venías de otro país, tenías que presentarte y traer ofrendas al rey imperante en ese momento. Estos hombres fueron guiados por Dios a través de los astros, a través de esta mecánica celeste, que ellos pudieron entender y ver que algo iba a acontecer. Iba a suceder algo sobrenatural y extraordinario. Por eso les digo, amados amigos y hermanos, que esto va más allá de una práctica de tradición, de una tradición que nos llama que hay que traerle juguete a los niños el 6 de enero. ¿Por qué? Porque recordamos y remembramos lo que hicieron con Jesús. Esto fue un hecho específico, fue un hecho que solamente Cristo pudo darse a través de Cristo, y se le rindió esta adoración a Cristo, no a mi hijo, no a los hijos de nuestros hijos, no. Esto fue una expresión, un cumplimiento de Miqueas 5:2, de una profecía cumpliéndose a través de estos sabios astrónomos del Oriente que venían, se cree que desde Persia y de esas zonas del Oriente Medio, hacia lo que era Jerusalén, a ver y a mirar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Incienso, mirra,
fueron ofrecidos allí delante al Señor y fueron postrados, se postraron y adoraron, dice la palabra, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, porque primero fue un hecho específico en una época específica, que ya no se va a repetir más, que solamente sucedió en ese instante en reconocimiento al nacimiento de nuestro Mesías, el Señor, que hoy vive y reina sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Es necesario que entendamos las Escrituras, es necesario que nos guardemos con la palabra, es necesario, hermano, que vayamos a la Escritura y vamos ahora a leer esta misma porción, pero ahora en la Biblia textual, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, vamos a leer acerca de cómo se hablan en los originales de la palabra del Señor. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el nacido rey de los judíos? ¿Por qué? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes fue turbado y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaban dónde había nacido el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Aún sus propios él convocó también a sus sabios, él convocó también a sus principales sacerdotes, y estos hombres le reconocieron que se está cumpliendo la profecía. Si es así, Herodes, se está cumpliendo entonces la profecía. Gloria a Dios, qué poderoso. Entonces ahí es cuando le recuerdan a Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ahora dice el versículo 6: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos, indagó diligentemente. No está llamando a brujos, no está llamando a astrólogos, está llamando a gente que conocía la mecánica celeste y se habían dado cuenta de que había aparecido en el firmamento una estrella muy particular, una estrella que era única, una estrella que demarcaba el inicio del reinado del Mesías, de Cristo, el Rey de Gloria. Es por esto, amados amigos y hermanos, enseñemos esto a nuestros hijos, enseñemos esto a nuestras generaciones. No sigamos practicando cosas que hemos aprendido por tradiciones. Despojémonos de toda tradición, amado hermano, porque no provienen de Dios. Lo que viene de Dios es su palabra, y lo que debemos de enseñar e instruir es la verdad de Cristo, la verdad de su evangelio y de dónde provienen cada una de las cosas que hoy podemos entender a través de la palabra. El versículo 7, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los astrónomos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo encontréis, avisadme, porque yo también vaya y lo adore. Mentira, sabíamos cuál era el deseo de Herodes acerca de este niño. Después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente los precedía, iba delante de ellos, hasta que llegó y fue detenida sobre donde estaba el niño. Ellos salieron y fueron allá. Cuando estaban allá, vieron que fueron guiados, ¿verdad?, por esta gloriosa manifestación poderosa y sobrenatural, ¿sí? Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un gozo muy grande, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero advertidos en un sueño, Dios les muestra a través de un sueño, de no volver a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino. Estos hombres eran temerosos de Dios. Estos hombres astrónomos, científicos, hombres que estudiaban las estrellas, hombres que estudiaban el movimiento de la mecánica celeste, fueron guiados por el Señor, fueron puestos por el Señor para el cumplimiento, gloria a Dios, de la palabra de Dios. El Señor domina todas las cosas, amados hermanos. Espero que esta pequeña reflexión acerca de abandonar toda tradición y y no dejar más que esto nos influencie, nos va a ayudar entonces, amados hermanos, a entender y a comprender mucho más lo que Dios quiere enseñarnos, y cómo nosotros también transmitir verdaderamente la palabra. Y la Escritura nos enseña que de generación en generación se enseñe la palabra, se instruya a nuestros hijos en la verdad. Así que, amados hermanos, seamos libres de todo tradicionalismo en el nombre de Jesús por medio de la palabra, y que podamos hacer hacedores de la Escritura. Así que Dios me los bendiga, les amo en el Señor. Esto fue tu tiempo de intimidad con Dios, con tu hermano Rafael Pérez. Que Dios les bendiga grandemente, y será entonces hasta la próxima. Mil bendiciones.